Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Este es el programa El Veredicto. Tenemos con nosotros, por supuesto, una mesa de lujo, de nuevo, con tres invitados, tres especialistas abogados que nos van a hablar de tres temas cruciales para nuestra sociedad, tres temas que influyen a nuestra sociedad, a nuestra nación, pues a través de la política o de la sociedad civil. Estos temas de los que vamos a hablar son la caja B de Podemos o la caja S, como la llaman algunos. También hablaremos de un tema crucial, un tema muy importante, para mí muy penoso, que está ocurriendo en Europa, que es la aprobación en Francia del aborto hasta los 9 meses de gestación. ¿Puede pasar lo mismo en España? ¿Qué reformas se van a tener que hacer para poder llegar a ese límite? Nos lo contarán nuestros especialistas. También vamos a hablar, por último, de un tema crucial, sobre todo para este verano, que es el tema de las ocupaciones. Al parecer han aumentado un 300% las ocupaciones de casas en estos últimos tiempos, en este último mes. Entonces, ¿qué se puede hacer contra la ocupación? Recordad que nosotros estuvimos hablando en una entrevista con Alfredo Perdiguero, un policía nacional, que nos estuvo comentando qué podía hacer la policía contra estas ocupaciones. Entonces, bueno, de estos tres temas vamos a hablar con nuestros tres invitados, tres pedazos de abogados, como son Carolina Mata. ¿Qué tal, Carolina? Abogada penalista. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Con Agustín Martínez, también abogado penalista. ¿Qué tal, Agustín? Se queda congelado. Bueno, le doy paso a Alfredo. Alfredo, ¿qué tal? Abogado penalista. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, quería empezar a comentar con vosotros cómo veis el tema de la caja B de Podemos. Esa caja B... Buenas tardes a todos. Agustín, ya te tenemos. Parece ser que Agustín tiene algún problemilla técnico, pero bueno, seguimos hablando de este tema de la caja B de Podemos. Carolina, yo quiero que nos comentes un poco cómo lo ves. ¿Crees que realmente esto va a ser la caída del vicepresidente Pablo Iglesias? ¿Crees que Calvente, el exabogado de Podemos, tiene suficientes pruebas en su contra? Porque decían que eran simples habladurías, rumorología, que era simplemente para tapar el tema de la huida, entre comillas, de Juan Carlos I, etcétera. ¿Tú cómo ves eso? Bueno, pues yo lo que veo es mi opinión personal, pero creo que este puede ser, junto con el caso Dina, la caída ya no solo de Pablo Iglesias, sino la caída de Podemos. Podemos y, por ende, de este gobierno de coalición, que entiendo que el Partido Socialista no puede mantener unos acuerdos de gobierno con un partido que está investigado y una formación política que tiene asuntos oscuros y bastante peligrosos encima de la mesa. Y bueno, respecto a las pruebas que puedan tener, yo, como dicen algunos dirigentes del partido Podemos, como pueden ser Echenique o Monedero, que dicen que se basan en rumorologías, esto no es así, que no engañen a la gente. Esto no es así. Lo que tiene el juez encima de la mesa es una denuncia ratificada en sede judicial por el propio Calvente, y también tiene información y documental solicitada a través del juzgado tanto a la formación Podemos como a otros organismos públicos, como puede ser el Tribunal de Cuentas y otros. Por lo tanto, tiene suficiente documentación, suficiente información y suficientes indicios para continuar con este procedimiento, con esta causa penal, que yo creo que puedo afirmar, es mi opinión, pero yo puedo afirmar que es la que va a hacer caer al partido Podemos. Muchas gracias, Carolina. Agustín, ¿qué nos tienes que decir al respecto? Pues, sinceramente, no sé si nos encontramos con la caja B de Podemos, con la caja S de Solidaridad de Podemos, o con la caja G de Galapagar, y en la cual se hacen verdaderos milagros económicos. Es verdad que a mí el planteamiento de Podemos en relación a que el salario de los políticos que forman parte de la organización y que ostentan cargos públicos sea donado en parte
a una caja de solidaridad, también llamadas cajas de resistencia, pues oye, me parece maravilloso y muy digno. Sí me sorprende que, a pesar de que se produzcan esas donaciones, 2 de sus miembros, en este caso 2 ministros, en este caso 2 de sus dirigentes, que han descabalgado al resto de los fundadores de la organización que en su momento fueron, pues estos 2 dirigentes les dé para, aparte de con sus salarios correspondientes, sus aportaciones a la caja de solidaridad, les dé también para comprarse maravillosos chalés en Galapagar con unas extraordinarias hipotecas concedidas en unas condiciones maravillosas y a unos precios bastante discutibles. Eso me hace, sin duda, valorar muy mucho la gestión económica, sobre todo de su patrimonio, del señor Pablo Iglesias. Es verdad que aquí la clave, yo creo que realmente la clave no va a estar, parte de la clave va a estar en Neurona Consulting. Neurona Consulting, que es una organización que radica en países y que funciona en países que son verdaderos ejemplos de democracia y transparencia, como son Bolivia, México y Venezuela, países que sin duda España debe aspirar a funcionar como ellos, según Podemos, y a partir de ahí se crea un entramado que es verdad. Decía en su ristra de excusas ayer, creo, que el señor Monedero, que evidentemente todo esto es una confabulación judeo-masónica, cuyos ancestros van al Tribunal de Orden Público. Esto es todo fruto de que este país proviene de una dictadura y estos son los últimos ramalazos de la dictadura. Eso es una tomadura de pelo, como no puede ser de otra manera. Como plantear el hecho de que cuando los tribunales, con mayor o menor acierto, actúan sobre mí, esto está todo viciado, esto es todo absolutamente un despropósito, pero cuando actúan frente a los demás, esto es todo maravilloso y es un ejemplo de que ya hemos llegado nosotros al poder y que como estamos en el poder vamos a limpiar las estructuras. Entonces, realmente lo preocupante es que haya gente que compre ese discurso. Lo preocupante es que haya gente que no se dé cuenta de que aquí lo que se está haciendo va más allá de una investigación por una caja B o por el pago de unas determinadas facturas. Esto va de la transformación o el intento de transformación de un sistema político constituido desde el 78 y que evidentemente con sus imperfecciones tendrá que mejorar, tendrá que evolucionar, pero desde luego no se puede derribar cual toma de la Bastilla o cual entrada en los cuarteles de invierno, nada más lejos de la realidad. Entonces, quizás haya que profundizar mucho en la democracia, pero sobre todo en la democracia interna de Podemos. Muchas gracias, Agustín. Alfredo. En fin, esto es el caso ya me he vuelto a quedar fuera. De la financiación ilegal pues es un nuevo ejemplo de la doble moral de Podemos, ¿no? Es decir, por un lado propugnan la limpieza absoluta, pero por otro lado lo que hace con una mano, la mano hace lo contrario, ¿no? Ya hace muchos años se está hablando de esa financiación, y no solamente por ahora, sino la financiación del dinero que habían recibido de Irán y de Venezuela y tal, y no pasó nada. Yo me gustaría que fuera como dice Carolina, que tuvieran que rendir cuentas, pero veremos a ver, porque realmente si algo manejan bien Podemos es solo los medios de comunicación. Vamos a ver, dicen de presunción de inocencia. Por cierto, presunción de inocencia para ellos, pero para el rey Juan Carlos, que ni siquiera está imputado en una causa, no hay presunción de inocencia. Directamente se ha fugado de la justicia, cuando no hay ninguna causa de vertesco. Es siempre igual, ¿no? Es decir, la doble moral. La doble moral. Que yo impido hablar a una persona en una conferencia, eso es un scratch, es un jarabe democrático. Que me impiden hablar a mí, eso es un atentado contra la libertad de expresión. Así en todo, ¿no? Es absolutamente en todo. El gobierno del PP cayó, Rajoy cayó por una referencia en una sentencia, la sentencia Gürtel, a una financiación del PP, y cayó el gobierno. Aquí había una sentencia, la de los ERES de Andalucía, en la que hay implicados causados dos presidentes del gobierno andaluz, y no pasa nada. Y entonces,
Pedro Sánchez pues dice que eso es cuestión del pasado. El pasado para ellos, para los demás no es pasado. O sea, esto es increíble cómo la gente no se da cuenta de esta doble moral. Mira, hay datos ahí importantes, como por ejemplo el hecho de que Podemos no haya aprobado el presupuesto del año 2019, ni tampoco, lógicamente, el presupuesto electoral, con lo cual han tenido las manos abiertas y carta abierta para hacer lo que han querido. Que se base en la sola declaración de Calvente será una prueba más, pero un juez, desde luego, seguro que tendrá más pruebas y están en investigación. Lo que pasa a ello, claro, como bien dice Agustín, ahora pues eso es una trama judeo-masónica que va contra ellos. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué tratamiento le da también la prensa independiente española. Vamos a ver qué tratamiento le da. Bueno, a mí me llama mucho la atención el silencio de Iglesias, de Montero, de los miembros del partido Podemos. Cuando, a colación de lo que estabais diciendo, cuando hay una sentencia o una resolución judicial contraria a Podemos, entran en bandada a criticar, en primer lugar, a los jueces, que son el objetivo principal para desestabilizar jurídicamente y judicialmente, y ya tenemos que recordar que creo que fue en abril que el Consejo General del Poder Judicial tuvo que emitir un comunicado solicitando a los que forman el gobierno, bueno, los que forman el partido de Podemos, que trataran con un poquito de mesura sus explicaciones públicas sobre determinadas resoluciones que les afectaban a ellos. Recordemos esto, que ya el Consejo del Poder Judicial tuvo que emitir un comunicado diciéndoles que, por favor, un poquito de mesura a la hora de criticar ciertas resoluciones que les afectaban a ellos. Y, como no, en contra, cuando es una resolución que afecta a un partido contrario, por supuesto, salen en bandadas a criticar a los posibles perjudicados o a los posibles condenados, cuando son otros partidos, como puede ser el Partido Popular. Pero yo os quería preguntar una cosa. Vamos a ver, según las noticias que han salido con el tema de la caja B de Podemos, ¿veis factible que alguien vaya a entrar, por ejemplo, en prisión, que alguien se vaya detenido por algún tipo de irregularidad, de corrupción en el partido político, de haber metido mano, de haber tenido una caja B, de haber tenido una sociedad en Latinoamérica que haya cobrado y que ahora lo descubren, que han cobrado ahí 300 y pico mil euros para unas elecciones que no tienen ni facturas ni tienen nada? Eso, por ejemplo, de esa sociedad de Neurona Consulting, parece ser que era responsable Juan Carlos Monedero. Veremos, ¿creéis que vamos a ver entrando en la cárcel a Juan Carlos Monedero o a alguien de Podemos? No, en absoluto, en absoluto. En absoluto. Prisión preventiva, vamos, las prisiones preventivas, además, hablando absolutamente objetiva, tienen que ser aplicadas de manera muy, muy rigurosa, ¿no? Yo, francamente, no vería justificable prisiones preventivas en casos como estos, ¿no? Se puede llevar una instrucción de la causa, y una medida cautelar tan grave como la privación de libertad debe ser para casos absolutamente extremos, ¿no? Diferentes son las consecuencias políticas, ¿eh? Respecto a la prisión provisional, hay que tener en cuenta que uno de los requisitos para la prisión puede ser la posible destrucción de pruebas o la posible ocultación de pruebas, y yo creo que con ese punto sí podría darse la prisión provisional, porque realmente no sabemos hasta qué punto pueden destruir determinados contratos posibles, determinados contratos en fraude de ley, si hay facturas, es que no sabemos. Tampoco la prisión provisional también está para eso. Sí que es verdad que riesgo de fuga a lo mejor no hay, que tampoco lo sabemos, porque estas conexiones con Irán, Venezuela, pues bueno. Es que ese es el punto, ¿no? Es exactamente lo que dice Carolina, que sí, es que pueden destruir pruebas, pueden escapar del país. Ahí está el punto, vosotros, ¿no?, cómo lo veis, pero yo creo que en ese punto
pueden hacer de las suyas y no me extrañaría porque esta gente actúa, se cree que la ley está para todo el mundo menos para ellos. Entonces, bueno. ¿Qué opináis vosotros? Agustín, Alfredo. A ver si Agustín, nada, se ha vuelto a quedar. Alfredo, ¿tú no estás de acuerdo entonces con Carolina? De que... No, yo creo que la prisión preventiva, efectivamente, como muy bien dice o bien apunta Carolina, uno de las justificaciones es la destrucción de pruebas, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando de cosas del año 2018, 2019. Yo sí quería decir una cuestión en relación a todo esto, porque quería decir una cuestión en relación a todo esto porque es importante. Yo no soy el abogado de Neurona Comunidad SL, que es un abogado sevillano, que no tiene ninguna vinculación con Podemos, que además está radicado en Carmona, ciudad maravillosa que os recomiendo visitéis, a la que me une mucha amistad con el alcalde, pero que es bastante curioso que una sociedad como Neurona, con un capital de 3.000 euros, haya empezado a funcionar de manera serial con relación a Podemos. Sí, la asistencia de un indicador nombrado porque aparece forzado, pero no así repuesto. Son unas colaboraciones de una cantidad de dinero altísima. Entonces, sinceramente, todo esto, como diría Shakespeare, algo huele a podrido en Dinamarca o algo huele a podrido en Galapagar, porque realmente esto hay algo que no funciona bien. Y esta técnica de esparcir tinta que practica maravillosamente, y sobre todo uno de sus líderes, el señor Echenique, que es un verdadero genio en despistar y un verdadero genio en cambiar el punto de referencia al que hay que mirar, realmente es preocupante. Yo no creo que tenga que existir prisiones provisionales. Yo lo que creo es que tiene que hacerse una investigación y dejar trabajar a la Administración de Justicia, en este caso dejar trabajar al juez. No os olvidéis de una cosa que es muy importante. La cuestión de la caja B va a estar muy vinculada al caso Dina. Ambas cosas están perfectamente vinculadas, porque no podemos dejar, y los que somos abogados esto lo tenemos muy claro, que el código deontológico nos impide, en el artículo 5, desvelar el secreto profesional. Es decir, nosotros no podemos contar las interioridades de nuestro cliente, salvo que nuestro cliente nos acuse de haber cometido un ilícito. En ese caso, si para justificarnos de ello podemos y tenemos que utilizar todo ese tipo de información, en ese caso ya no estamos vulnerando el código deontológico, sino que más bien al contrario, lo que estamos es liberándonos de esa carga para poder actuar en nuestra propia defensa. Y eso es lo que ha ocurrido en este asunto. Como consecuencia de una acusación falsa, que a día de hoy está acreditado como falsa por parte del juzgado, ese 0%, ese 0,1% de denuncias falsas, aquí está el 1%, ese 0,1% de denuncias falsas, esa que dice la señora que necesitan combinar más de nuevo. Fíjate qué casualidad, lo que hace el karma, en esa denuncia es falsa y no ha existido tal acoso. Entonces, todo acaba estando vinculado. Dina, Marta Flor, la caja B, y al final ese enredo sí que puede acabar destruyendo esa áurea de virgen social que tiene el partido, esa especie de virtuosismo progresista que defiende verdad utópica que siempre plantean como que ellos son los buenos y los demás, todos los que no están de acuerdo con ellos, son malos, cuando no fascistas. ¿Y os dais cuenta que Monedero, en cuanto salió lo de sus facturas con Venezuela, dio el rabotazo de Podemos? ¿Os dais cuenta que este es muy listo y vio las barbas del vecino mojar? Sí, y dijo, me voy a ir de aquí antes de que me caiga a mí un marrón, pero al final yo creo que no se va a salvar, porque debe de estar. Es que hay Carolina, fíjate, yo llamaría al señor Montoro para que explicase cuál fue su función o qué aviso o qué llamada telefónica realizó, si la realizó, al señor Monedero para que pudiese regularizar sus cuentas en un momento determinado, porque
cosas del destino, se olvidó de declarar 500.000 o 300.000 o 600.000 euros, lo normal, lo que nos ocurre a todos. Oye, que llega ese dinero, oye, y que pues, se te olvida. Que se te ha olvidado, sí. Sí, pero a mí Montoro solo me llama para darme malas noticias, o me llamaba para darme malas noticias, buenas ninguna. O sea, para avisarme, oye, mira, escucha, es igual, si presentas esto... Oye, yo creo que Montoro también tendría que participar activamente en todo esto. Y por último, decir una cosa, yo creo que el que sale ganando con todo esto, el que sale realmente ganando con todo esto es el señor Pedro Sánchez. Sí, el señor Pedro Sánchez, que como consecuencia de todo esto va a matar dos pájaros de un tiro. Y va a quedar como la verdadera panacea de la limpieza democrática. Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español. No, te decía que tengo mucha curiosidad por ver qué va con el caso Dina, con el suplicatorio, el futurible suplicatorio al Congreso, a ver qué va a hacer el PSOE, a ver qué va a votar. A ver qué van a hacer. Están callados. De esta historia. Vale. Agustín está por ahí, bueno. No dicen ni pío, aquí nadie dice nada, todos pasan de puntillas. Aquí, vamos, yo es que, de verdad, a mí es que me sorprende, pero que alucino. Es que es alucinante. Hay una cosa que a mí me parece bastante interesante, que lo dicen politólogos, lo dicen periodistas también, que es que, claro, cuando la corrupción la tiene la derecha, cuando le salta un caso de corrupción al Partido Popular, por ejemplo, la sociedad española, porque parece ser que es algo cultural, ¿no?, que tenemos nosotros aquí, la sociedad española lo percibe como algo abominable, por ejemplo, que un partido de la derecha tenga corrupción. ¿Por qué? Porque lo identifican con ese rico, el típico hombre rico del PP o con apariencia de rico, y ese ser abominable que encima roba al pueblo, etcétera, etcétera, pero cuando lo hace alguien de la izquierda no es tan grave. ¿Por qué? Porque lo está haciendo, pues, claro, un salvador del pueblo, un Robin Hood, entonces no es tan grave un caso de corrupción en la izquierda en nuestro país como en la derecha, porque en la derecha, o sea, pues como digo, en la sociedad española lo perciben como esos ricos, asquerosos. Es así, o sea, yo creo que también es algo cultural, ¿no? Y lo hablaban periodistas y politólogos, que me parece bastante interesante ese punto de vista. Es que vamos a ver, promulgan y hacen todo lo contrario a lo que promulgan. Vamos a ver, lo del casoplón, no iba a vivir en Vallecas toda su vida. Lo de la escolta y el coche oficial, ¿vale? Sí, escolta y coche oficial. Lo del salario mínimo, eso también es mentira. Denuncias falsas bueno, es que son machistas, es que todo lo contrario a lo que promulgan lo hacen. Yo es que, vamos, la doble moral. Sí. Y les va fenomenal, ¿eh? Ahora vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de bloque. Yo quería hablar sobre, pues yo creo que es una noticia terrible, de la aprobación en Francia del aborto hasta los 9 meses de gestación, es decir, o sea, prácticamente hasta el nacimiento, que se pueda abortar, alegando, creo que decían, angustia psicosocial, ¿no? Creo que era, sí, angustia psicosocial. Entonces, bueno, hoy tenemos a Carolina, que es mujer, pero también nos da ese punto de vista, desde el ámbito femenino, ¿no? A ver qué le parece a ella y, bueno, a ver si entre los tres nos podéis decir qué medidas se tendrían que tomar en España para que ocurriera lo mismo, si creéis que se puede aplicar esa misma medida en España y qué reformas en el Código Civil, en la Constitución se tendrían que hacer para que se diese este caso en España. ¿Cómo lo veis? Carolina, por ejemplo. Hombre, a mí me parece una barbaridad, ¿qué te voy a decir? Un niño, es que 9 meses ya que es un niño, vamos, me parece increíble, pero de Francia la verdad es que no me sorprende nada porque es que Francia ha hecho tantas barbaridades, es un país laico, no, lo siguiente, el terror jacobino, la guillotina, o sea, es que Francia ha hecho lo peor de lo peor. Y si nos tenemos que fijar en un país como Francia, que es capaz de estas barbaridades, pues bueno, también es verdad que los gobiernos y los partidos de izquierda son muy pro muerte, pro eutanasia, pro aborto, pro todo lo que es
barbaridades. Hombre, yo creo que no saldría adelante una ley de este tipo porque yo, por ejemplo, yo no creo que contaran con el apoyo ni del PNV, ni de PDeCAT, ni por supuesto del Partido Popular, ni de Vox, no creo que saliese adelante una ley de esas características. Pero bueno, nunca se sabe. Pero bueno, salió, por ejemplo, el tema de la eutanasia. O sea, lo llevaron al Congreso, vamos, el tema de la eutanasia, ¿no? Que también es un tema bastante grave, ¿no? Sí, lo típico, todo muerte, oscurantismo y lo de los partidos de izquierdas. No, pero en España yo creo que no saldría una reforma, no se autorizaría un aborto hasta los 9 meses. Yo estoy convencido de que no ocurriría. Estoy convencido. Hombre, como se puede, pues sí, modificar ahora mismo pues el Código Penal, ¿no? Y hoy en día, bueno, está hasta las 14 semanas de gestación y en casos muy extremos, cuando hay un riesgo para la madre, pues hasta la 22 semanas. Yo creo que de ahí no pasamos. Vamos, a mí personalmente me parece una barbaridad. 9 meses, vamos, yo no sé. A mí me es inconcebible. Pero es que a mí tampoco me entran en la cabeza. No, Agustín. Yo no creo que en España ocurra eso. Agustín. A mí lo que me preocupa realmente es que esa angustia psicosocial que se puede referir a 9 meses no se refiere a 9 meses y un día. Es decir, cuando ya ha nacido, pues que diga, bueno, pues como tengo angustia psicosocial, pues le voy a cortar la cabeza al niño porque ¿qué más da? Porque si es 9 meses, ¿por qué no 9 meses y un día? Y si es un día antes de nacer, ¿por qué no va a ser un día después de nacer? Me parece un despropósito absoluto que, también tengo que decir, no creo que se llegue a aprobar en Francia tampoco. Es decir, ahora mismo ha sido aprobado de manera inicial por la Asamblea Nacional, pero no creo que pase ningún tipo de filtro, porque en el fondo, sinceramente, y tengo que decir claramente, siendo defensor de la posibilidad de la ley del aborto, que entiendo que es absolutamente justa que exista en la regulación actual en este país, llevar a la posibilidad de abortar por encima de esas fechas es absolutamente un infanticidio, se mire como se mire. Es decir, con 9 meses es una absoluta tropelía, teniendo en consideración que un niño puede nacer con 7, perfectamente es viable con 6. Hombre, oiga, a ver. Y creo que en lo que puedo estar completamente cierto, estos franceses, estos gabachos están locos. No creo que lleguen a ni tan siquiera plantearse seriamente como una ley en vigor esa posibilidad, que es un absoluto despropósito. Es que yo creo que no la aprobaría ni Podemos, porque los niños, por ejemplo, de Pablo Iglesias, nacieron con 7 meses, ¿no? Entonces, imagínate si aprueban aquí en España una ley que permite abortar con 9 meses, es alguna locura. Rodrigo, no subestimes la creatividad de Podemos, no la subestimes, porque lo mismo, como decía, vivimos en Vallecas en Galapagar, que lo mismo damos a la caja G que la S, que lo mismo mañana nos acaban diciendo que coger a los niños y tirarlos por el balcón es una muestra de progresía máxima y que evidentemente todo aquel que no piense como ellos es un fascista. Por lo tanto, insisto, no vayas tan rápido, que te pueden sorprender en cualquier momento. No, pero yo no creo que ni se apruebe definitivamente en Francia, ¿eh? No. Claro. No creo. No lo sé, ¿eh? No va a aprobar. Lo tengo que ver para creerlo, lo tengo que ver. Sí. Es un síntoma de todos modos. Nos emplazamos para entonces, porque... Por supuesto. No, pero Carolina, o sea, yo lo que veo también, yo lo que veo que es peligroso de este asunto, ¿no? Es que, aunque no se llegue a aprobar, pero que simplemente se llegue a plantear un tema así en un país europeo como es Francia, a mí me parece preocupante, ¿no?, lo siguiente. Me parece que es de una decadencia moral y que es un síntoma de la decadencia moral que está sufriendo Europa actualmente, ¿no? Podemos hablar de muchos temas en relación a esta decadencia, del tema del cristianismo, de las religiones, podemos hablar del tema de la inmigración masiva que está entrando en Europa, podemos hablar del multiculturalismo y de estas leyes laxas que están imponiéndose ahora en Europa con respecto a la soberanía de las naciones.
Podemos hablar también de este tipo de asuntos, como por ejemplo que se llega a aprobar en Francia una ley para matar a un niño que está en la tripa de su madre con 9 meses. Entonces, yo creo que es un síntoma preocupante, que ahí es donde está, yo creo que el quid de la cuestión de la decadencia que está sufriendo Europa actualmente, ¿no? El todo vale, el todo está permitido, no hay valores, sí. Pero es que yo realmente creo que en el fondo nos estamos volviendo absolutamente imbéciles, pero a unos niveles altamente preocupantes. Y cuando digo esto es que, de verdad, yo que no soy para nada religioso y que respeto todas las religiones, no puedo entender cómo desde el presidente del gobierno o el propio Pablo Iglesias se felicita el Año Nuevo Chino o el Ramadán, la fiesta del Cordero, y cuando hablas de la Navidad, poco menos que se escandalizan y hablan del solsticio de invierno. Vamos a ver, aquí es que o somos idiotas, o nos toman por idiotas, o esta sociedad está idiotizándose de manera eso es ser muy progre. preocupante. Eso es ser progre. Claro, pero es que el problema está que la sociedad en su conjunto acaba perdiendo totalmente la perspectiva. Y es verdad que este es un país laico, sin el menor género de duda, y debe ser laico. Y está muy bien que no que se fomente la laicidad, porque no se trata de fomentar la laicidad, sino que no se mezcle lo religioso con lo político. Maravilloso. Pero renegar de la cultura cristiana en este país es un verdadero despropósito. Es como empezar ahora esta quema de catedrales de manera sospechosamente constante. Cuidado, cuidado, porque al final esta decadencia moral a la que nos lleva el da igual, bueno, pues arderéis como en el 36, bueno, ¿qué más da una catedral más que una catedral menos? Lo importante es salvar el Amazonas, o la ballena, que está muy bien, que hay que salvar el Amazonas y que hay que salvar también a las ballenas. Y por supuesto hay que salvar a todo ser vivo, pero oiga, cuidar nuestras tradiciones también forma parte de nuestra idiosincrasia propia. Y despreciarlas nos da una muestra de barbarismo que acabará como han acabado todos los imperios, por la propia destrucción interior, la dejadez y el absoluto ridículo de decir, esto no merece la pena, insisto. Y lo importante es el Ramadán, cuando empiece, cuando termina, felicitar a nuestros hermanos musulmanes, alegrarnos mucho por la fiesta del Cordero, pero después decir que los toros es una salvajada. A ver si intentamos que la sociedad deje de ser tan absolutamente imbécil y se convierta en una sociedad un poco más autocrítica. Sí. Y perdón por lo de imbécil. Y además, si podemos poner en conexión esto a que yo creo que hay una especie de conspiración para acabar con nuestro régimen occidental democrático. Mira, el hecho de que Podemos se financie de Irán, que Irán es un país que está a las antípodas de la democracia, que las mujeres llevan el burka, o sea, que no tienen nada que ver con los principios que proclama Podemos, pero que es un germen que se mete dentro de Occidente para dinamitar nuestros regímenes la quinta columna. Occidentales. La quinta columna son. La izquierda es la quinta columna en Europa. Sí, es como que todo lo que quiere dinamitar nuestro estado de bienestar y nuestros regímenes democráticos se están infiltrando en forma de estos partidos que son absurdos, pero bueno, ahí están y que les sigue mucha gente y que desde dentro pues se está rompiendo todo lo que es nuestro estado de bienestar. Bueno, muchas gracias. Vamos a cambiar de bloque ahora. Sí, Agustín. Sí, una cuestión que sí. Yo no generalizaría la izquierda, porque la izquierda no es Podemos solo. Es decir, la izquierda también tiene un componente que ha hecho evolucionar, sin duda, a la sociedad europea. No es la izquierda, es una determinada parte de la izquierda, que hasta hace 4 días era estalinista, maoísta, radical. Oiga, que aquí a las barricadas, ustedes se saben cómo se hace un cóctel molotov, aquí pegarle a un guardia es maravilloso, es un ejemplo de... Es esa la izquierda problemática real, porque esa izquierda sí busca la destrucción de todo lo que conocemos como cultura occidental. Esa izquierda está gobernando ahora mismo con el aval del Partido Socialista.
coyunturalmente. No dudes que son los primeros, no dudes que son los primeros en intentar quitárselos de en medio y se los van a acabar quitando de en medio. Es muy divertido. ¿A costa de qué? Bueno, ya te digo que creo realmente que este país merece un gobierno mejor, empezando por su presidente, pero de momento es el presidente que han elegido los españoles y que han votado mayoritariamente. Y lo que me temo es que gracias a toda la campaña mediática y gracias a que la prensa en este país sí está perfectamente dominada y controlada, la mayor parte de la prensa está perfectamente controlada, adiestrada y, por decirlo de alguna manera, tiene perfectamente claro cuál es el discurso ideológico de lo que está bien y lo que está mal. Insisto, ¿cómo se puede hablar tan a la ligera de extrema derecha y nunca se habla de extrema izquierda? Pues oiga, ¿pero por qué? Pues porque se vicia el lenguaje. ¿Por qué se puede hablar, decía en el anterior programa, oiga, ¿por qué se habla de la huida del rey? El rey no ha huido a ninguna parte. El rey no está en España porque ha dicho que se va a marchar de España, pero no ha huido. Huir significa, tiene un componente que evidentemente el que lo compra dice, hombre, ha huido. ¿Pero de qué ha huido? ¿Hay algún procedimiento a día de hoy contra el rey? No. Pues es todo lo mismo, es una perversión del lenguaje que nos lleva a que la gente compre el mensaje equivocado. Oiga, lean, infórmense, valoren, no se dejen manipular, no nos dejemos, no compremos el discurso del top de Billy el Niño, que Billy el Niño ya está muerto, que mire usted que ya han sacado a Franco, que maravilloso, que no hay ningún problema. Oiga, ya está bien de tergiversar todo esto, ya está bien. Bueno, nos estamos desviando un poco del tema principal, que es el aborto. Nos hemos ido por las ramas, pero muy interesante, la verdad. Alfredo, tú no quieres hacer ningún apunte más porque cambiamos de bloque. No, estoy de acuerdo. Vamos a ver, hay una izquierda europea, sensata, progresista de verdad, no el progre barato de ahora, ¿no? Y que ha aportado cosas. Yo, hombre, creo que nos referimos a la extrema izquierda, ¿no? La que está dañando de manera absoluta, ¿no?, los principios básicos de la convivencia, ¿no? Y además que se está viendo con una absoluta normalidad, o sea que ya parece que la gente no se sorprende, ¿no? Y están pasando cosas que se están dañando nuestros propios cimientos, ¿no? En muchísimos aspectos. Esto es un vector más. El tema de los 9 meses para el aborto es un vector más de la decadencia. El Imperio Romano se vino abajo por la decadencia moral, ¿no? Y aquí estamos viviendo un periodo de absoluta decadencia moral, ¿no? De principios, ¿no? Es muy lamentable. A mí me parece muy lamentable. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora sobre los ocupas. Los ocupas, un tema que está preocupando mucho en estos últimos tiempos, sobre todo ahora en verano, que la gente se va de vacaciones, deja sus casas cerradas y te pueden entrar unos ocupas y cuando vuelves no tienes casa. Entonces, bueno, vamos a ver que le vamos a preguntar a nuestros 3 abogados, nuestros 3 especialistas, qué podemos hacer, qué se puede hacer y qué vía legal hay que seguir en caso de que te ocupen la casa, ¿no? Carolina. Mira, el otro día yo leí un artículo de Enrique López, nuestro consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, y lleva razón, que decía que si tú, bueno, lo típico, que te vas de vacaciones, dejas tu casa de vivienda habitual y te la ocupan. Bueno, pues si es tu vivienda habitual, estaríamos dentro ya no del delito de usurpación, sino de un delito de allanamiento de morada. Y entonces yo creo que ahí sí que podríamos pedir medidas cautelares urgentes para sacar a esta gente de nuestra vivienda. Otra cosa es pues la vivienda que tienes vacía o que tienes de segunda vivienda. Eso ya es un tema un poco más complicado, que yo pues orientaría a la gente a que se fuera a la vía civil, que entiendo que sería la vía más adecuada y la más rápida para echar a estas personas que además suelen ser mafias, que lo tienen todo estudiadísimo. Como vimos el otro día un vídeo de una señora que el propietario le pedía explicaciones, sí, y la otra decía, pero bueno, que yo, la ley, estudiase la ley. Pero es que, de verdad, es todo como... Hablen con mis abogados. Hablen con mis abogados. Es que... Decía. No, pero el artículo 245 del Código Penal no hace distinción entre vivienda habitual y segunda residencia. Eso es una barbaridad lo que se está permitiendo, pero bueno, tenemos toda una alcaldesa de Barcelona que pertenecía a una plataforma de ocupación, ¿no?
Si se quiere aplicar la ley, se puede aplicar. Está en el artículo 145, es un delito. Habla de violencia e intimidación. La propia violencia se ejerce al entrar rompiendo la puerta, ¿no? A mí me parece una atrocidad. Lo terrible es que no se tomen medidas, y no se toman medidas porque no se quiere. Es decir, la policía se lava las manos, la fiscalía mira para otro lado. Yo creo que todos como abogados hemos tenido el caso de personas que ocupan viviendas. Y bueno, yo la última vez pues nos ha costado el despacho 2 años y medio de pleito echar a un señor que bueno, era un inglés que vivía aquí en Málaga y bueno, pues en julio pues iba a Inglaterra porque no quiere pasar los calores de Málaga en verano. Y cuando llega el 1 de septiembre pues se encuentra su vivienda ocupada. Y 2 años y medio, ¿eh? Alfredo, ¿y cómo lo sacasteis? ¿Qué fuisteis? ¿Por la vía civil o por la vía penal? No, fuimos por la vía penal. O sea, allanamiento de morada, ¿no? Allanamiento de morada, 2 años y medio. Pero es que además el abogado del despacho se acercó a hablar con él y dijo, a ver si puede venir un arreglo y tal y cual, no sé qué. Este tipo estaba en la piscina comunitaria y dijo, mira, yo me voy de aquí si me consigues una casa como mínimo como esta. Oye, y con piscina, ¿eh? Entonces, claro, es que esto, hablamos otra vez de la decadencia moral, o sea, joder, es que el derecho a la propiedad, es que, Dios mío, si no se respeta el derecho a la propiedad... Es que ya... Es que, bueno, es que es el derecho a la persona. De naipes, que se cae todo. Pero es que no solamente alguien que se vaya, o sea, porque es que incluso las segundas residencias, yo he estado en que se ha denunciado una persona ocupada y hemos ido con la policía y le digo, mire usted, señor policía, señor agente, entre usted y verá la ropa de este señor que está ahí, que de una vivienda no estaba abandonada. Entonces, el agente pues, consiguió, le dejó entrar a la señora y tenía la ropa del propietario de la vivienda en bolsas enormes de basura que las tenía escondidas, y no pasó nada. O sea, al final, pues esa señora se quedó en la casa. Y ahí sigue en la casa. Pero que no hay argumento, ¿por qué? Pues porque políticamente no se quiere. O sea, sé que como un partido que está ahora mismo gobernando España está defendiendo lo ocupa. Dice que es un derecho ocupar. Y está gobernando en España, pero es que lo hemos votado. Es los españoles, hemos votado a este gobierno. Y ahí lo tenemos. Ya está. Así de sencillo. Pero argumentos legales hay. Hombre, desde luego, yo propongo por una reforma legal que persiga esto, pero de inmediato, vamos. O sea, que la propia policía, como ocurre en Estados Unidos, que es el paradigma de la liberalidad, pues la propia policía puede expulsar a una persona que ocupa una vivienda. Aquí no. Aquí somos muy demócratas. Aquí hemos inventado democracia. Nosotros hemos inventado democracia. No fue Francia. No, hemos sido nosotros. Entonces, claro, es que yo no sé dónde vamos a llegar, de verdad. No sé dónde vamos a llegar. Esto es un desastre. Agustín, que vas a explotar. A ver. No, es que va, por supuesto. Es que además estoy completamente de acuerdo con lo que decía Alfredo y, por supuesto, Carolina. Existe legislación. Yo creo que sí existe legislación. La ley de desahucio exprés es una ley cuya aplicación prácticamente podría expulsar a un desconocido ocupante de una vivienda en un plazo relativamente breve. Creo que ir por la vía penal es un error. Es un error porque acaba complicándolo todo mucho en base a que ya nos metemos en un procedimiento en el cual hay que escuchar a todas las partes y ya es mucho más complejo. Es decir, la ley de desahucio exprés es una buena solución. Pero es que hay que informar a los ciudadanos, y ahí voy al hilo de lo que comentaba Alfredo, hay que informar a los ciudadanos que esta reforma, esta ley de desahucio exprés, que se propuso por Junts per Cat, PNV, PP y Ciudadanos, fue llevada al Tribunal Constitucional por Unidas Podemos. Esta ley, la ley civil que permitiría echar a los ciudadanos en un plazo de 20 días, de 30 días, fue llevada al Tribunal Constitucional por Unidas Podemos, alegando algo tan divertido como que con esta reforma se vulneraba la inviolabilidad del domicilio prevista en el artículo 18.2 de la Constitución, así como los derechos a la tutela judicial efectiva. Y es lo que decía Alfredo. Y no se les cae la cara de vergüenza. Y se presentan ante los ciudadanos como el paradigma de la defensa de los derechos. ¿Pero los derechos de quién? O sea, es divertidísimo, insisto. Y es no quiero ser reiterativo con eso, pero claro, uno se imagina qué cara pondría la señora Montero si en uno de los viajes
que realiza a algún sitio, cuando llegase a su casa, claro, se encontrase con que hay un señor allí metido. Es complicado porque con la cantidad de guardias civiles que tienen la puerta se hace complicada la posibilidad de que pudiesen entrar. Pero claro, yo no sé si vendieron el piso de Vallecas, pero si no lo vendieron, pues oye, seguro que no les hacía ninguna gracia. Claro, entonces que se pueda recurrir esa ley, que es un arma para luchar contra los ocupas, por parte de Unidas Podemos, no es más que populismo. Y es ese populismo de esa gente que, por supuesto, no aspira ni a tener una vivienda, ni a pagarla, ni a que sus hijos... No, aspiran a vivir en un mundo subvencionado, en un mundo en el que todo sea happy flower y que, bueno, pues que papá Estado nos regale una vivienda al tipo coreano del norte y que, bueno, pues nada, no pasa absolutamente nada. Que ahora es un despropósito, de verdad. Pero, a ver, yo quería que explicaseis, yo creo que la gente que nos esté viendo, si tiene una vivienda ocupada, por ejemplo, el caso que hemos visto del vídeo de esa ocupa que decía, llamen a mis abogados, usted no tiene legitimación para echarme a mí de esta casa y tal. Entonces, vosotros, por ejemplo, ¿cómo lo haríais? O sea, explicadlo como si yo tuviese 4 años, ¿qué pasos habría que seguir para echar a una persona así de una casa? ¿Habría que ir por la vía penal o por la vía civil? ¿Qué se tendría que hacer paso a paso? A ver, Alfredo, por ejemplo. Es que yo no podría intervenir para decir lo que pienso. No lo voy a decir. Yo ni por lo civil ni por lo penal. Cedo la palabra a otro compañero. Yo no voy a decir lo que... Pero, hombre, como abogados... ¿qué haríais? Yo como perjudicado. Mira, si denuncias, la has fastidiado. Así de claro. ¿Por qué? Bueno. Pues porque el sistema protege. Claro, entonces está muy protegido. Está protegiendo que está dentro. Vamos a ver, tú sales de tu casa, o como una señora que va al a ver, yo creo que sinceramente, un mensaje un poquito más... No, pero sí que si tú vas y le cambias la cerradura a esa persona que está ocupado, sí cometes allanamiento de morada. O realización arbitraria de tu propio derecho. Eso es otro delito que estarías incurriendo tú como propietario. Es que es de locos. ¿Con qué legitimidad el Estado? Yo estoy pagando un impuesto inmobiliario y a mí el Estado no me protege de mi propiedad. Pues porque la ley procesal penal es totalmente garantista y es pro reo. Que no protege a la víctima o al perjudicado, protege al otro, al contrario. Vale, pero llega, por ejemplo, una persona a vuestro despacho y le dice, oye, que tengo un tío que se me ha metido en mi casa. Vamos a poner los dos ejemplos, que sea vivienda habitual o segunda vivienda. Entonces, oye, ¿qué me aconsejas que haga? Aparte de lo que dice Alfredo, que a lo mejor sería llamar a los desocupas, ¿no? Pero si lo llevas... pero sin violencia, ¿eh? Se puede hacer sin violencia. Sí, por supuesto, no, porque esta gente además las hemos visto que también los entrevistamos en estado de alarma, a Daniel Esteve, que contratan una seguridad privada que se te pone en las zonas comunes. Exactamente. Y al final te echan a la gente porque esas personas que viven ahí dentro tienen que salir a comprar comida o algo. Entonces, en cuanto vuelven a entrar ya no les dejan pasar. Claro. Entonces, actúan así. Entonces, ¿qué pasa? Que si lo llevas por la vía legal, es decir, si quieres denunciar o demandar, pues por la vía civil, desahucio, ¿no? Por la vía penal, allanamiento de morada. ¿Cuál sería el consejo? Aconsejaría al cliente que denunciara por la vía penal. Porque yo sostengo que es una usurpación y que está tipificado en el artículo 245 del Código Penal. Hay muchos compañeros que dicen, no, vamos por la vía civil. Yo iría por la vía penal, porque entiendo que es un delito. Claro, pero a ver, Alfredo, al final nosotros estamos, aparte de para teorizar, para solucionar problemas. Es decir, es claro que es un delito, es obvio que es un delito, pero esa es la mejor solución para que la persona que ha sido ocupada su vivienda la recupere. Entiendo que no.
Entiendo que no, porque la iniciación de un procedimiento penal, que incluso puede terminar con una sentencia condenatoria, va a tardar mucho más tiempo que lo que es la utilización de decía Rodrigo. ¿Cómo se hace? Pues se presenta una demanda. En esa demanda se solicita la recuperación inmediata de la vivienda y en esa demanda se aporta el título de propiedad correspondiente. Se da traslado, inmediatamente se va a dictar un auto por parte del juez en el que ya se fija el lanzamiento. Y en ese mismo juzgado se comunica, por parte del mismo juzgado se debe comunicar a los servicios sociales del ayuntamiento que se hagan cargo en la medida que pueda ser posible de estas personas que han ocupado la vivienda. Porque se sigue teniendo un criterio, más allá que garantista, un criterio de desprotección. Aunque sigan existiendo caraduras como la señora del otro día, que era un verdadero ejemplo de un despropósito ridículo, en tanto en su forma de manifestarse como en su aspecto, como en todo lo que planteaba como tal. Dicho eso, en ese momento los ocupantes tienen un plazo de 10 días para oponerse. Y para oponerse simplemente acreditando un justo título para permanecer en la vivienda. Lo que antes se llamaba precario, en este caso pasaría a llamarse la función del desconocido ocupante. Es decir, ¿usted por qué está aquí? Entonces, si no acredita de ninguna manera, el lanzamiento se va a producir de manera efectiva. Y ya las fuerzas del orden público sí tienen una legitimación inmediata para poder actuar, entrar en la vivienda y sacar a estas personas que se encuentran dentro de la vivienda. Creo que es mucho más rápido y más efectivo. ¿Cuánto tardaría ese proceso que has contado? Sí. ¿Cuánto tardaría? Como la ley plantea unos plazos que no deben exceder de los 30 días. En el peor de los extremos, siempre. Nunca es. Siempre será mucho más rápido que simplemente citarla a declarar. Porque si tú presentas una denuncia, tienes que ir al juzgado a ratificar la denuncia. Tengo que llamar a este señor para que venga a declarar. Cuando este señor no venga a declarar, oiga, lo vuelvo a citar otra vez. Cuando te das cuenta, han transcurrido muchos meses, incluso años. Sí, yo estoy de acuerdo. Estando completamente de acuerdo contigo, Alfredo, en que se está convirtiendo en un delito. Pero al final... Ellos cogen, ocupan y después alquilan. O sea, que se ha convertido en un negocio. Entonces, claro, que el Estado proteja eso, con la inactividad, es que me parece escandaloso. O sea, ¿qué está ocurriendo? Claro que dice que ha subido un 400% la ocupación. Un 300%. Bueno, el Partido Popular está haciendo propuestas de ley en el sentido de proteger la propiedad privada. O sea que Ciudadanos ha hecho una propuesta muy interesante. Esperemos que cuando tengamos que votar, pues lo hagamos con un poquito de cabeza. Para mí la propuesta más interesante la que dijo Santiago Abascal, hay que sacarlos de una patada en el culo. Ya está. A ver, pero no, eso es una butada. Y como tal hay que tomarla. Y de verdad, ese tipo de cosas son las que no hacen especialmente bien a Vox. Porque Vox tiene que controlar también mucho su lenguaje a los efectos de que no queden titulares como ese. Oiga, no. Vamos a sacarla aplicando la ley. Si hay que cambiar la ley para que todo se agilice, pues cámbiese la ley y legíslese sobre ello. Yo entiendo lo que decía Alfredo, oye, paso palabra porque mi solución es un poquito más drástica, no es por lo civil ni por lo penal, sino por lo criminal. No, a ver, vale, pero eso no lo puede decir un líder político. Un líder político tiene que dar soluciones a los problemas. Está claro. Utilización, o sea, hay argumentos, o sea, como por ejemplo, poner un guardia de seguridad cuando salen, pues o sea, hay formas, sin violencia por supuesto, para tú recuperar tu vivienda, porque el Estado no te protege. O sea, el Estado le va a dar la razón, o sea, el Estado va a proteger a que está dentro. Y tus cosas, o sea, que tenemos casos flagrantes, casos escandalosos, como esa mujer que la hospitaliza una semana y cuando regresa a su casa no puede entrar en su casa. O sea, es que el Estado no te protege. Y vamos a ver una cosa, Agustín, en la vía penal existen medidas cautelares que se pueden adoptar. Pero no se adoptan. ¿Por qué? Porque, mira, la policía se lava las manos, la fiscalía se lava las manos, los jueces se lavan. ¿Por qué? Porque es un tema incómodo. Y entonces, bueno, pues yo paso palabra, como he hecho yo antes. Paso palabra. ¿Qué ocurre? Porque hay 400 y dentro de un año habrá un 800% de más ocupaciones. Claro, pero sí que sale gratis. Es que el problema es que aquí todo sale gratis. Sí que sale gratis. Tú denunciar, pues, o sea, no pasa nada, aquí no pasa nada. De todas formas, esto pasará como todo pasa, que a Podemos y a estos gobiernos se les va a volver al final en contra, porque como ahora tienen tanto dinero para comprarse tantas casas, puede ser que en alguna de estas les ocurra a ellos lo mismo, ¿verdad? Como el tema de los scratches, que ellos los promocionaban, ahora los sufren ellos.
como el tema de los procedimientos penales, que ellos se querellaban hasta por respirar contra el Partido Popular, pues ahora se les va a venir en contra de ellos. Oye, pues a lo mejor con esto pasa lo mismo. Yo quería hacer en el fondo, sí. En el fondo, la política debe estar destinada a la solución de los problemas de los ciudadanos. Y claro, a la gente hay que decirle, insisto, que cuando hablamos del problema de la ocupación y se crea una ley, es Unidas Podemos las que plantea ante el Tribunal Constitucional un recurso. Es decir, oigan, ¿cuál es su solución ante eso? ¿Cuál es la solución de Unidas Podemos frente a los ocupas? Y entonces te dicen, no, claro, todo el mundo tiene derecho a la vivienda, artículo 35 de la Constitución. Perfecto, si nadie discute que todo el mundo tenga derecho a vivienda. Lo que también la propiedad privada ha de respetarse. Y, oiga, ¿por qué el discurso no se...? ¿Cuál es la solución que plantea Podemos ante eso? ¿Que cualquiera pueda entrar en cualquier casa? ¿Esa es la solución? Oiga, es que se plantea una ley más restrictiva, un sistema más duro para el enfrentarse a eso. ¿A usted no le parece bien? Maravilloso. ¿Cuál es su solución? Nadie le va a preguntar eso nunca, ni al señor Monedero, ni a Pablo Iglesias, ni absolutamente a nadie, porque esa pregunta no es cómoda. Y la respuesta, si se diera, sería divagar sobre el derecho a la vivienda. Oiga, no. Vamos a algo más fundamental, no, o tan fundamental como el derecho a la vivienda, el derecho a la propiedad. ¿Respetamos el derecho a la propiedad o vale todo? Esa es la clave. Yo quería hacer un apunte con respecto a lo que comentaba Agustín antes de Vox, de ese titular que sacaron. Yo creo que a lo que se refería en ese momento Santiago Abascal, aunque lo dijo de esa forma así tan abrupta, ¿no? tan dura, era que, por ejemplo, la protección de la propiedad privada tiene que estar totalmente asegurada y que en el caso de que te ocupen tu propiedad, tú puedas, por ejemplo, en cuanto tú notificas a la policía que hay una persona viviendo en tu casa y que no te deja entrar y que no se va de tu casa, pues en cuanto tú lo notifiques a la Policía Nacional, puede ir la Policía Nacional y sacarlo. Y punto, y se acabó. Entonces, yo creo que en ese caso, ¿no? Vox, Santiago Abascal, yo creo que se refería a eso, ¿no? A tomar una medida un poco más rápida, un poco más tajante, ¿no? Ante ese problema. Yo creo que también es un problema que salió hace meses, el tema de que ahora mismo las personas se pueden empadronar, que no sé si visteis la publicación del BOE, sí. Que se pueden empadronar en una chabola, en una cueva. Bueno, decía cuevas también. Claro, se te pueden ocupar tu casa y se empadronan en tu casa. O sea, es algo impresionante, ¿no? Entonces, también eso es un problema, ¿no? Solamente ha habido hace unos días una ocupa quería poner fibra óptica en la casa y el administrador de la vivienda le impidió el acceso a la caja de, bueno, a los terminales. Y un juzgado le ha obligado a que le dé acceso para que pueda conectarse. Oye, yo me pregunto, surrealista. ¿qué ley? El Estado no al legítimo propietario. Es que todo lo que se hace es para favorecer al ocupante legítimo. Totalmente, porque yo me pregunto qué ley o qué han promulgado o qué han hecho en todo este tiempo que llevan de gobierno, este gobierno, los socialistas, los comunistas, ¿qué han hecho bueno? Yo es que todavía, por más que lo pienso, digo, a ver... El ingreso mínimo vital, mentira. Los ERTES es una ley del Partido Popular, también mentira todo. Que bien la criticaron, ¿eh? Digo mentira, no, digo que es del Partido Popular, no es de ellos, que se lo han achantado ellos. Es que, ¿qué han hecho favorable para el obrero, para la gente? Yo no sé. Bueno, pues, hombre, acordáis lo de los ERTES, que los sacó Rajoy, menos mal que ha habido ERTES con el tema de esta crisis, menos mal. Por el empresario. Pero se lo achantan ellos, como si fuera ellos. Pero es que, perdone usted, hay que ser serios, hay que decirle a la población, pues que no, que esto es una ley del malvado Partido Popular. Es crear muchísima base, creamos muchísima base electoral de favorecidos, de una paguita, porque aquí lo que se persigue es una paguita. Bueno, ya se apresuró al día siguiente de concedernos la vergonzosa ayuda, que a mí me parece vergonzosa, la ayuda de Europa a nosotros para el tema de la pandemia.
porque es tenemos que ir pidiendo limosna, y en cambio se le hace el arco del triunfo al señor presidente del gobierno. Y lo primero que hizo al día siguiente Pablo Iglesias fue decir que el 25% de lo que diese en Europa era para la integración del inmigrante. Sí, bueno. Están preparando sus futuros votantes. Es que esto es todo el populismo. Entonces, cuantas más paguitas doy, pues más votos tengo. Claro, es comprar votos. Es lo único que saben hacer. Así de sencillo. ¿Cómo se han mantenido? Vamos a ir terminando. Agustín, ¿querías decir algo? En Andalucía sabemos mucho de eso, y sabemos mucho de ERES, y sabemos mucho de lo que es la compra de voluntades, que hizo que durante prácticamente 40 años gobernase el PSOE de manera sistemática en Andalucía, gracias a esa compra de voluntades. No confundir PER con las compras de voluntades, es decir, las ayudas a los trabajadores del campo sí son necesarias y se han seguido manteniéndose con el Partido Popular, porque aquí siempre en Andalucía había ese miedo: va a desaparecer el PER, van a quitarle la paga. Mire usted, ya esos demonios ya no existen. Pero una sola cosa antes de terminar, porque estamos dos magníficos abogados y este humilde abogado de provincias. Es indignante que la única, preguntaba Carolina, ¿qué ha hecho el gobierno? Pues mira, ¿qué ha hecho el gobierno? Tenernos trabajando el día 11 de agosto porque el SNEC empieza a funcionar y nos empiezan a correr los plazos de una manera vergonzosa por parte del Ministerio de Justicia, privándonos a los abogados de nuestro legítimo derecho al descanso, privando a los procuradores de su legítimo derecho al descanso, y cumple de la de manera clara y directa, dejando perfectamente claro que es una absoluta necedad. No, sí, que lo que está diciendo Agustín, que lo apoyo, pero además en contra del propio criterio del Consejo del Poder Judicial, ¿no? Es decir, hay plazos judiciales, pero los jueces no están. Ya. Mucho sentido, pero bueno. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres: Carolina Mata, Agustín Martínez, Alfredo Herrera. Oye, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer que hayáis explicado estos tres temas tan importantes a los espectadores, al ciudadano medio que no conoce pues la ley, que no sabe qué hacer, por ejemplo, en casos como el tema de la ocupación. Agustín ha explicado el proceso civil, Alfredo era partidario de la vía penal en este caso, Carolina también. Entonces, bueno, muchísimas gracias a los tres. Y bueno, a los espectadores de Estado de Alarma, deciros que también muchas gracias por haber asistido al programa El Veredicto, por haberlo visto. Volveremos el próximo viernes pues con otra mesa de lujo de abogados, hablando de los temas más cruciales judiciales y pues que está viviendo nuestro país. Así que muchas gracias a todos, un saludo y viva España.